Buenas noches mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos nuevamente a esta cita con el Señor. Estamos ya próximos a reunirnos juntos. Seamos muy juiciosos cuando nos encontremos y vamos entonces ahora a entregarle este tiempo al Señor. Inclina tu rostro ahí en familia con quien estés y vamos a orar. Amado Señor, hoy te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti te entregamos, Señor, el culto del día de hoy y te pedimos que seas tú bendiciéndolo, que tu palabra llegue a ti como olor fragante. Bendice, Señor, los cánticos, las alabanzas, bendice los diezmos, las ofrendas, bendice, Señor, la predicación y bendice, Señor, a todos y cada uno de los que van a escuchar esta palabra. Te doy gracias por estos medios electrónicos y te pido que seas tú bendiciéndolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenidos.
diestra me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido.
alabamos, Señor. Amados, oremos por los diezmos y por las ofrendas. Inclinemos el rostro todos juntos y vamos a darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Padre, gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por la bendición de tener, Señor, el dinero suficiente para cubrir todas y cada una de nuestras necesidades. Hoy quiero pedirle y rogarle que visite cada hogar, que visite las alacenas de esos hogares y, Señor, que ahora a cada uno de los hermanos de la iglesia Esperanza de Vida, Reconciliación y Restauración, usted les provea, Señor. Usted les entregue lo necesario, no solamente, Señor, en alimento, en techo, en vestido, sino también en dinero para cubrir todas y cada una de las obligaciones. Bendiga, Señor, al dador alegre, bendiga al que diezma y ofrenda, bendiga los dineros que ingresan a cada hogar, multiplíquelos, Señor. Pero también le pido y le ruego que bendiga a los que no pueden ofrendar, a los que no pueden diezmar, a los que no pueden cumplir con sus obligaciones, para que, Señor, también tengan su mano extendida, su amor y misericordia, para que reciban, Señor, en estos tiempos su bendición a través de alguien o directamente por usted. Señor, gracias por estar siempre pendiente de todas las personas de esta iglesia, de esta obra suya, Señor. Gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Le alabamos y le bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo. Amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso. Muy bien. El 17 de octubre, sábado 17 de octubre, de este sábado ya en 8 días, estaremos entonces teniendo nuestro primer culto, si Dios permite, si Dios quiere, si Dios desea que lo hagamos. Solamente nos va a detener una cosa para comenzar, que de pronto nos sea adjudicada pues en arriendo una casa por la cual estamos en este momento optando y que no alcancemos a prepararla para ese día, sino que tengamos pues obviamente que hacerlo o en el local donde estamos en este momento o aplazarla siquiera una semana. Pero si Dios permite, el 17 de octubre estaremos comenzando. Debemos hacer todo un protocolo de bioseguridad. Mandé un audio a la iglesia pidiéndoles el favor de que quienes fueran a colaborar entonces con esa actividad lo hicieran saber. De todas las personas que debieron haber escuchado el audio, solo 6 respondieron diciendo que sí, que querían. Yo quiero que sean más personas porque necesitamos 3 grupos y esto es importante. El primer grupo va a ser el encargado de las comunicaciones. Hay que hacer un video sobre cómo se entra a la iglesia, cómo se sale, cómo se comporta, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos gente que nos pueda ayudar a hacer el video, gente que sea modelo para el video.
necesitamos personas que vayan de todas maneras para indicar cómo se hace cada uno de los pasos. Necesitamos personas que nos ayuden a pegar los stickers la señalética que debe estar en la iglesia. Necesitamos personas que nos ayuden a crear el póster que debe quedar en la iglesia. Necesitamos personas dentro de ese grupo de comunicación que se comuniquen con los hermanos a ver quiénes van a ir al templo. Acuérdense que el aforo en este momento es máximo 50 personas, entonces no podemos pasar de allí. Y necesitamos saber quiénes van a asistir a la iglesia, quiénes van a esperar para asistir posteriormente. Sabemos que hay mucha gente con deseos de ir a la iglesia, pero también hay otra que tiene mucho temor todavía de asistir. Entonces necesitamos eso. Esas personas de comunicación se van a encargar de eso. Un segundo grupo que va a ser las personas de desinfección, las que van a estar limpiando toda la iglesia, limpiando toda la silla, limpiando los instrumentos, limpiando la consola, todo, antes y después del culto, cambiando el forro que deben llevar los micrófonos con ese plástico de níquel. Esas personas van a tener un traje especial, van a tener que ser instruidas y enseñadas de cómo deben manejar ese tipo de productos, etc. Y la tercera, el tercer grupo es el grupo de los ujieres que van a recibir las personas en la puerta, que van a tomar la temperatura, que van a tomar los datos, que van a estar pendientes de que no hayan síntomas, de que van a llevar a las personas hasta el lugar donde deben quedarse pues, durante todo el culto. Van a indicar a las personas dónde se sientan, cómo se sientan, si tienen que ir al baño, cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, cómo va a ser la salida del templo. Estas personas se necesitan, esos tres grupos son necesarios. Y eso lo vamos a hacer por cada culto, o sea que todo esto va a ser parte también de un trabajo que ellos deben aprender, deben pasar por una capacitación. Esta semana escogeremos las personas y la semana entrante será una semana de compra de elementos y además de eso de instrucción de todas estas personas encargadas de esto. Así que les voy a pedir mucho el favor que le digan a la pastorcita quiénes quieren participar en esos grupos de trabajo para eso. ¿Quiénes quieren asistir a la iglesia? Es muy importante. Quienes se sienten en este momento ya en capacidad de asistir a la iglesia y se sienten confiados. Vamos a entender los que obviamente nos digan que no, que todavía sienten temor de ir. Lo vamos a entender totalmente. Esto no es una camisa de fuerza, pero al mismo tiempo es un momento en el cual abrimos la iglesia para que ustedes regresen. Amados, cuidémonos mucho, cuidémonos con el tapabocas, lavado de manos, recuerden el distanciamiento social, todo eso. Hay que tratar de hacerlo lo mejor posible para que evitemos el contagio. Es muy, muy importante porque si bien la curva ha venido bajando, como estábamos esperando que sucediera, de todas maneras hay el peligro del rebrote, de volver otra vez a comenzar. Así que yo les pido mucho el favor de que se cuiden. Muy bien, sin más, vamos a la santa palabra de Dios. Amados, este es el mes que se ha denominado tradicionalmente como el mes de la Biblia. Muchísimas personas se han acercado a la palabra de Dios, no solamente para conocer a Dios, no solamente para conocer la salvación, no solamente para conocer a ese Dios que se hizo hombre y que habitó en medio de nosotros, ese hombre que fue a la cruz para morir por nosotros, ese hombre que siendo Dios no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo siervo de nosotros y en condición de siervo fue a la cruz para morir por nosotros y salvarnos. Pero también hay personas, muchísimas, que se han acercado a la Biblia solo para escudriñar sus letras y tener que criticar de ella, tener que disentir con ella. Hay personas que se han acercado a la Biblia para leerla como si fuera un libro cualquiera y no han encontrado absolutamente nada en ella que les pueda servir. Entonces hay muchas personas que se dejan impactar por la palabra, pero hay otros que no. Hoy voy a hablarles de lo que significa la Biblia en un creyente. Hoy voy a decirles para qué es la santa palabra de Dios. Hoy voy a decirles para qué es útil la santa palabra de Dios. ¿Cuál es el fin que Dios quería o quiere todavía con su santa palabra para todos y cada uno de nosotros? Y es muy importante que entendamos esto para que
al entenderlo, veamos que no es simplemente hacer una lectura bíblica. Hay mucha gente que dice, y yo lo he repetido en algunas ocasiones, yo quiero leer la Biblia en un año. Pero ¿para qué quieres leer la Biblia en un año? ¿Para decir que la leíste totalmente? Y que cada año la lees, entonces llevas 20 años en el Evangelio y has leído 20 veces la Biblia. ¿Para qué? No, la Biblia no es simplemente para leer. No es un récord Guinness de cuántas personas han leído o cuántas veces han leído la Biblia. Esto no es un récord Guinness. Esto es específicamente algo que Dios utiliza para nuestro beneficio. Y vamos a ver entonces eso en esta predicación del día de hoy. Quiero que usted se quede con esta enseñanza en su corazón y que practique esta enseñanza todos los días cuando se acerque a la palabra del Señor. Lo invito entonces a leer en la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Repito, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y versos 17. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos entonces y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu, hoy te queremos dar gracias, Señor, porque tú has decidido llamarnos, Señor, porque tú has decidido buscarnos, porque tú has decidido, Señor, que nosotros entremos en tu camino. Y esto lo has hecho para que nosotros nos perfeccionemos, para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, para que nosotros alcancemos a ser como Cristo, para que nosotros, oh Rey de los cielos, imitemos a Jesús, tu Hijo amado, para que nosotros seamos tus hijos. Para eso has enviado tu palabra, Señor, y es muy importante aprenderlo hoy, de tal manera que cuando nos acerquemos a tu palabra, nosotros podamos entender tus propósitos, tus deseos, lo que tú quieres para con nosotros. Ayúdanos a entender esta palabra hoy, pero sobre todo ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La primera y segunda carta a Timoteo, la primera y segunda epístola a Timoteo, y la carta o epístola que escribe a Tito el apóstol Pablo, son cartas que se han llamado cartas pastorales, porque son cartas que preparan a los hombres o mujeres que van a dirigir el pueblo de Dios. Estos hombres o mujeres encuentran en estas tres cartas, en estas tres epístolas, toda una serie de recomendaciones y de directrices de cómo escoger los siervos que van a estar dentro del obispado, dentro del servicio a Dios. No solamente eso, sino cómo deben comportarse, qué deben saber, qué deben hacer, cómo se debe enseñar la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien quiere ser pastor, cuando alguien quiere ser un ministro, cuando alguien quiere aprender cómo hacer las cosas correctamente en la dirección del pueblo de Dios, debe acercarse a estas cartas y encontrar en ellas lo que Pablo, o mejor Dios a través de Pablo, le escribe tanto a Timoteo como a Tito, como a nosotros en el día de hoy y como a muchos en la historia de la Iglesia de Cristo. Así que estas cartas que se han llamado pastorales son enormemente importantes para eso. Pero la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo es una carta, además de eso, de despedida. Pablo ya siente que está terminando su vida sobre la tierra y obviamente terminando su ministerio. Pablo ha venido preparando a Timoteo, el joven Timoteo, pero que no por joven era un hombre, digámoslo así, de menor calidad. Timoteo fue un hombre de excelente calidad para ser verdaderamente un dirigente de la iglesia. Y en ese orden de ideas, Pablo ahora en la segunda carta
le deja expresamente algunas cosas para que este Timoteo no vaya a desviarse. Le enseña entonces cómo ser un verdadero pastor, cómo dirigir la iglesia de Dios. Hoy veremos entonces esa enseñanza que Pablo le deja a Timoteo, principalmente en esta segunda epístola, para que todos y cada uno de nosotros, entronizando, es decir, interiorizando esta palabra, caminemos correctamente en ella. El primer punto que yo quiero tratar en el día de hoy es la utilidad de la palabra. He titulado la palabra de hoy, la predicación de hoy, Dios y su palabra. Y el primer punto, como repito, es la utilidad de la palabra de Dios. Lo primero que dice Pablo en esta porción de la Escritura es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, no hay ninguna letra, no hay ninguna coma, no hay ninguna palabra que no haya sido soplada por Dios. La palabra inspirar aquí significa soplo divino. Es decir, no hay ninguna palabra que cualquiera que haya escrito en la palabra del Señor, Dios no se la haya dictado directamente. Luego tenemos que entender que esta palabra nació de la boca de Dios, nació del corazón de Dios, nació de la intención de Dios, nació de la voluntad de Dios. Y si Él envía esta palabra, lo envía entonces o la envía con un propósito, con una utilidad para algo muy específico. Y Pablo dice que esta palabra inspirada por Dios, soplada por Dios, en la voluntad de Dios, es útil para. Y dice 4 cosas que quiero que aprendamos grandemente hoy. En primer lugar, dice que este soplo divino tiene una utilidad singular para enseñar. La palabra que utiliza Pablo aquí es la palabra didáscolos, que significa entonces enseñar, instruir, pero sobre todo habla de las doctrinas. Es decir, es una palabra que enseña cuáles son las verdaderas doctrinas de Dios, no las falsas doctrinas, pero sí demuestra que si hay una verdadera doctrina, todo lo que se salga de esa línea doctrinal se convierte entonces en una falsa doctrina. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque cuando un discípulo del Señor se acerca a la palabra, debe acercarse para encontrar esa doctrina, para encontrar esa palabra que le va a enseñar qué es lo que verdaderamente Dios quiere de él y qué es lo que verdaderamente Dios quiere de toda la iglesia. No solamente de una persona, sino de todas las personas en general. Que todos hagamos lo mismo, por eso se llaman discípulos. Es decir, que tengan la misma disciplina, que tengan la misma manera de comportarse. En la diversidad de las personas, obviamente, pero todos entendiendo de la misma manera la doctrina. De la misma manera la palabra de Dios. No para que solamente tengamos conocimiento de la palabra, es decir, usted puede saberse 100, 200, 400 versículos, pero la idea no es saber los versículos, es caminar verdaderamente en esos versículos. Si un versículo, por ejemplo, dice no hurtarás, entender que la doctrina del hurto significa ir en contra de la voluntad de Dios, por eso dice no hurtarás, significa entonces que el carácter de Dios es un carácter de verdad y no un carácter de robo, y por eso entonces Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de Él. Y en ese orden de ideas nos dice no hurte, sin importar si tú eres blanco o negro, alto o bajito, gordo o flaco, asiático o eres latino, etcétera, etcétera, sin importar el contexto donde tú vivas, no debes hurtar. Es una doctrina que nos dice que Dios quiere que todos caminemos de la misma manera. Es una doctrina tremenda, así con todas las doctrinas. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros no solamente
tengamos el conocimiento, no que recitemos de memoria un versículo que diga no hurtar, no codiciar, no desear las cosas del prójimo o la mujer del prójimo, sino que además de eso lo conozcamos y caminemos en él, lo practiquemos. Santiago capítulo 1, verso 22, como decíamos en la oración, dice que nosotros no debemos ser simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, y nos lo repite muchas veces. Dios le enseña a sus discípulos para que caminen en eso. Oísteis que fue dicho, pero yo ahora os digo, o sea, los corrige para que ellos, los instruye para que ellos, les enseña para que ellos hagan lo correcto delante de Dios. En segundo lugar, dice la palabra redarguir, es útil para redarguir, es decir, es para refutar todo argumento falso que tengamos, que nos hayan enseñado, que nos hayan metido dentro de la cabeza. Por ejemplo, las imágenes fue algo que nos enseñaron a muchos de nosotros desde muy pequeños. Eso es un argumento falso. La misma palabra del Señor dice que no nos hagamos imágenes de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay en la tierra, de lo que hay debajo de las aguas, debajo de la tierra. Que no hagamos imágenes de animal, de cosas o de hombre, que en ningún momento le adoremos. Está escrito en la palabra del Señor. Es un mandamiento de la ley de Dios. Es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Entonces lo que hace la ley es refutar el argumento falso que nos habían enseñado. Y de esa manera nos pone entonces en un caminar correcto. Es dar pruebas suficientes para que nosotros entendamos lo que significa eso. Cuando yo me acerco a la palabra del Señor y leo el segundo mandamiento, entiendo profundamente que el Dios de los cielos no tiene forma de representarse. Primero, porque nuestra mente es pequeña, finita, con relación a la forma, con relación a lo que es Dios, a la mente de Dios, a la capacidad de Dios, que es infinito. Entonces, ese Dios tan infinito, tan poderoso, tan grande, no cabe dentro de nuestra mente. Y cuando tratamos de bajarlo y hacerlo tan pequeño como una imagen, lo que estamos entonces es dejando de adorar al Dios verdadero para empezar a adorar a una creación que nosotros mismos imaginariamente hicimos. Entonces, todo eso se refuta a través de la misma palabra. Todas las pruebas que nos muestra la palabra, lo que hacen específicamente es mostrarnos que estábamos equivocados en esa forma de pensar. Cuando ponen el arca de Dios en el lugar donde están todos los dioses de los filisteos, encontramos que el Dios principal de los filisteos termina arrodillado frente al arca del pacto, lo cual significa que una imagen hecha por un hombre termina arrodillándose ante el Dios Todopoderoso. Algo que no es creíble en la mente, es difícil de entender en la mente, pero que Dios nos pone como ejemplo para refutar lo de las imágenes y la adoración a ellas. Es un ejemplo que estoy colocando simplemente. Como nos dice Dios en Hechos capítulo 3, Lucas en Hechos capítulo 1, verso 3, dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas que no se podían rechazar, pruebas que era imposible refutar. O sea que todos aquellos 500 personas, como dice también en Hechos, que vieron vivo a Jesús, no tuvieron forma de decir que era un fantasma, no tuvieron forma de decir que era una aparición, tuvieron que decir que era el mismo Jesús vivo, resucitado y presente en medio de ellos. Como pueden ver ustedes, entonces, la palabra del Señor nos redarguye, es decir, nos dice cuál es el argumento verdadero contra el argumento falso que nos pueden estar presentando u otras religiones o alguna otra persona
que busque desviar nuestro pensamiento. En tercer lugar, dice corregir. Es decir, esta palabra lo que nos dice es enderezar de nuevo. Mire, por favor, corregir. Corregir significa algo que comenzó bien y de pronto se desvió. Que iba bien y de pronto se va por otro camino. Entonces dice enderezar de nuevo. Rectificar un mal camino. Corregir es para todo aquel que habiendo sido cristiano, habiendo entendido profundamente la palabra del Señor, un día cualquiera deja de caminar por ese camino y se va por otro camino totalmente diferente. En Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 2, a partir del verso 4, Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo que trabaja muy bien, que todo lo hace perfecto, pero que tiene que arrepentirse de haber dejado ese primer amor, es decir, de haber dejado a Jesús como el primer amor, a Dios como el primer amor, de violar el primer mandamiento. Y en ese orden de ideas, lo que uno tiene que ver con claridad allí es que el mismo Jesús le dice que ellos deben recordar de dónde han caído, es decir, dónde estaban. Estaban en la gloria de Dios, estaban delante del Dios eterno, estaban adorando al único Dios verdadero y ahora dejan de adorar a Dios para adorar la obra simplemente. Y eso es un error, porque a quien debemos adorar es a Dios y debemos hacer su obra. Entonces, lo que está diciendo aquí es corrijan ese camino, arrepiéntanse, no sigan por ese camino que van por mal camino. En la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, el mismo Dios invita al pueblo de Israel a volver por las sendas antiguas, es decir, por donde caminaban perfectamente, de donde dejaron de caminar, vuelvan a ese camino que es el camino correcto, las sendas antiguas. Amados, ¿cuántas veces nosotros entramos a la Biblia y la Biblia nos dice que estamos caminando mal, expone nuestro pecado y nos invita entonces a hacer un caminar correcto delante de Dios? Y por último nos dice que la utilidad que tiene para instruir, es decir, para educar, para entrenar, para disciplinar. Y esto sí que es necesario para un verdadero cristiano, para un verdadero discípulo, para un verdadero creyente de Dios. Estar todo el tiempo en educación de cómo debe hacer las cosas correctamente para Dios, cómo debe hacer las cosas para que Dios se deleite en su caminar, cómo debe hacer las cosas verdaderamente para que Dios apruebe ese caminar, apruebe esa manera de hacer las cosas. Jesús dice a sus discípulos que estén atentos a esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque muchas veces los falsos profetas tratan de hablarnos de la palabra del Señor y creemos que es una palabra verdadera, pero de pronto, cuando menos pensamos, meten un pequeño argumento, tan pequeño y tan sutil, que no nos damos cuenta que nos están desviando. Acuérdense el argumento tan sutil y tan pequeño que aquella culebra le metió a Eva en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho. Y simplemente dijo algo. Dios había dicho de todos coman menos del árbol, y él dice que no podían comer de ninguno. Y entonces Eva le dice, no, de todos, no solo del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ahí con ese pequeño argumento le mete un súper argumento que dice, sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán como Dios. ¡Wow! Y eso abrió los ojos de una manera diferente de mirar el árbol de aquella mujer, y obviamente desvió su camino. Los falsos profetas abundan en este pueblo. Los falsos profetas abundan en esta tierra. Los falsos profetas están constantemente tratando de enseñarnos lo incorrecto. Por eso debemos mantener una instrucción de la verdadera palabra del Señor. 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y aquí, bien importante que un hijo de Dios, un verdadero discípulo, se mantenga mirando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios,
aprendiendo de la palabra de Dios, pero sobre todo practicando, porque a lo último, miren lo que dice este versículo. Dice, para instruir en justicia, es decir, para que nosotros obedezcamos la santa palabra del Señor. En segundo lugar, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es el fin entonces de la palabra de Dios? El fin de entonces de la palabra de Dios es la perfección del hombre. Segundo punto, el fin de toda la escritura es la perfección de un hombre de Dios. Escuche, no dice la perfección de cualquier hombre o de cualquier mujer, dice la perfección de un hombre de Dios. Entonces, si tú eres un verdadero hombre de Dios, si tú eres una verdadera mujer de Dios, si tú caminas verdaderamente con el Señor, si eres discípulo de Jesucristo, si eres hijo de Dios, si el Espíritu Santo está contigo, la palabra entonces te va a ir perfeccionando. Por eso no es lógico que una persona que se llame cristiano no escudriñe la palabra de Dios, no estudie la palabra de Dios, no se aprenda la palabra para practicarla. Por eso les decía al principio, muchos dicen, voy a leer la Biblia en un año, pero la pregunta es, de todo lo que leyó, ¿qué está practicando? De todo lo que leyó, ¿qué está haciendo con su vida? Hay mucha gente que lee la Biblia, se la sabe de memoria, pero vuelvo y repito lo mismo, poco practican de ella. Hay mucha gente que lee la palabra de Dios para pelear con ella, contra ella. Hay muchos hombres y mujeres que leen la palabra de Dios para decir que la han leído, pero no practican lo que han leído. Así que si no practican, nunca van a llegar a la perfección. Y si no llegan a la perfección, pues entonces no van a ser hombres o mujeres de Dios. Y si no van a ser hombres y mujeres de Dios, no son salvos. Es simple. Esto lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. Dios entrega entonces la palabra santa para que todo aquel que es suyo, que le pertenece, que pertenece a su pueblo, que es un verdadero hijo de Dios, se perfeccione. Es una verdadera hija de Dios, se perfeccione. De tal manera que llegue a ser completo, eso es perfección, completo. Es decir, que tenga todo lo necesario para estar preparado para hacer la buena obra. Para que cuando aparezca entonces la tentación diga que no, que cuando aparezcan las obras que ha preparado Dios de antemano para que caminemos en ellas y caminen esas obras, para que haga el bien todo el tiempo, para que perdone, para que todos los días ame más, para que todos los días muestre la luz de Cristo en su corazón, para que todos los días sea sal para este mundo, para que todos los días muestre quién habita en él y en quién habita él. Que el poder del Espíritu Santo lo guíe en cada palabra, que sus pensamientos sean puros, que sus ojos sean puros, que sean verdaderamente un espejo del alma de aquella persona. Es decir, todo esto lo logra a través de una lectura de la palabra del Señor. Y la lectura, una lectura sabia, una lectura pausada, una lectura entendida y una lectura aprendida nos hace caminar con ella. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿cómo se renueva nuestro entendimiento si no es cambiando nuestra forma de ser, de pensar y de actuar, y para hacer, actuar y pensar como nos dice la Biblia? En todo lo que es bueno, en todo lo que es santo, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que sea de alabanza, en eso pensar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a eso? Llegamos a eso específicamente si nosotros entonces entendemos la palabra y la ponemos en práctica. Por eso es muy importante que usted y yo estemos todo el tiempo mirando con harto juicio cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo realizamos la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, todo esto para hacer lo correcto según ¿quién? Para hacer lo correcto según Dios.
no según lo que yo crea que es correcto, sino según lo correcto, de acuerdo a Dios. Por ello, quien solamente lee la palabra no le sirve absolutamente para nada. Quien solamente la lee y la aprende, pero no la practica, no le sirve para nada. Es muy importante leer la palabra, aprender la palabra y hacer la palabra. Pero esas tres cosas requieren tiempo, y requieren tiempo de estudio, de análisis y de práctica. Una práctica constante de todo hasta que lleguemos a la perfección. Amados, ¿para qué Dios envió la palabra? Para que nosotros aprendamos de ella, nos redarguyamos con ella, nos corrijamos con ella, nos sintamos la instrucción correcta de ella. Pero sobre todo, el fin de la palabra de Dios es para que nos perfeccionemos todos los días. ¿Cómo está la lectura bíblica tuya? ¿Cómo está el estudio de la palabra tuya? ¿Qué estás haciendo con la palabra leída cada día? Es el mes de la Biblia y quiero que durante este mes nosotros, recordando esta palabra, la practiquemos todos los días. Quiero que el poder del Espíritu Santo llene tu vida para que la palabra del Señor no sea simplemente un decir, algunas frases bíblicas, sino en un hacer lo que Dios te ordena en esta santa palabra de Dios. Oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu, hoy te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en ella, ayúdanos a ser cada día más perfectos en ella. Ayúdanos, Señor, todos los días a estar, Señor, estudiándola, escudriñándola, oh Rey de los cielos, aprendiéndola, haciéndola todos los días en nuestra vida, para que vamos perfeccionándonos paulatinamente. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos todos los días. Que este mes, que es el mes de la Biblia, sea un mes en el cual nosotros estemos no solamente hablando de la Biblia, sino leyéndola, Señor, entronizándola, es decir, metiéndola a nuestro corazón y a nuestra mente y siendo hacedores de ella. Muchas gracias por tu palabra. Te amamos y te amamos, Señor. Ayúdanos a tenerla presente todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Les amamos mucho. Ahí va el beso de la pastora. Chao, chao. Dios les bendiga. Mis amados, bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición. Meditemos en ella, compartámosla. Recordemos siempre que la palabra nos instruye, nos redarguye y nos ayuda a ser cada día mejores personas. El Señor me los bendiga y nos veremos a fin de semana. Bendiciones, chao, chao.